Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 90. Las buenas intenciones de Ben. Tras una sencilla investigación, la policía confirmó que se trató de un acto de valentía. El ladrón fue subido a una ambulancia para llevarlo al hospital donde recibiría tratamiento y sería acusado formalmente una vez que despertara. La escena volvió poco a poco a la calma, pero el pobre viejo coche seguía parado al costado del camino, una vista triste, con la puerta del pasajero completamente destrozada y los vidrios rotos por todas partes. Gracias por tus palabras. Ante las palabras del señor Gui, Peter solo pudo responder de esta manera, con la voz aún ligeramente temblorosa. Peter miró a los dos benefactores que tenía delante, con una gratitud indescriptible. De no haber sido por su oportuna aparición, las consecuencias habrían sido inimaginables. Respiró hondo y habló con solemnidad. Señores, ¿podrían decirme sus nombres? Quiero agradecerles debidamente en el futuro. Vos y el señor Gui intercambiaron miradas. Vos pensó un momento, sabiendo que Peter no lo reconocería de todos modos, y dijo con sinceridad: me llamo Vos Nival. Soy Mick Gui. El señor Gui mantuvo su característica pose de pulgar hacia arriba, con los dientes reluciendo bajo las farolas. Recuerda este nombre. Representa el fuego inextinguible de la juventud. Pero joven, no hay necesidad de agradecer. Así es como debe ser la juventud. Peter anotó cuidadosamente los dos nombres, luego se giró para mirar el viejo auto, que el señor Gui había destrozado a patadas, mientras su ojo se movía involuntariamente. Vos también notó este detalle. Miró la puerta torcida del coche, luego al profesor Kai, quien parecía indiferente, y sintió que le dolía el estómago de nuevo. Señor Ben. Vos se acercó torpemente a Ben Parker, rascándose la cabeza en señal de disculpa. En cuanto a su vehículo, nos haremos cargo de la indemnización. Ben Parker se sorprendió, luego agitó la mano, con una relajada sonrisa de alivio aún en su rostro. No se preocupe, señor Vos. Me salvó la vida. ¿Qué es un coche averiado? Para ser sincero, llevo casi 20 años con este coche y hace tiempo que quiero cambiarlo. La indemnización del seguro podría incluso permitirme comprar uno un poco más nuevo. No. Vos negó rápidamente con la cabeza. Aunque digas eso, es nuestra responsabilidad haber dañado tu propiedad. Debo compensarte. Al oír esto, Peter se sintió aún más arrepentido. Estas dos amables personas no solo salvaron al tío Ben, sino que ahora también asumían proactivamente la responsabilidad de la compensación. Y él, si no hubiera dejado ir a ese ladrón en un ataque de ira, ninguno de los eventos de esta noche habría sucedido. Señor Vos, de verdad que no hace falta. La voz de Ben se mantuvo suave, su mirada sincera. Tu generosidad salvadora es más importante que cualquier otra cosa. Y, sinceramente, este coche iba a ser desguazado de todas llenas. Simplemente no soportaba separarme de él. Así, tengo una razón para comprarme uno nuevo. Tus buenas acciones son la mejor recompensa. Vos miró el rostro amable de Ben Parker, lleno de emoción. No era de extrañar que Peter Parker tuviera tan buen carácter. Con la guía de un tío como él, sería difícil no ser amable. Pero Vos seguía negando con la cabeza, insistiendo. Señor Ben, debemos indemnizarlo sin dudarlo. Aunque fue para salvarlo, fue culpa nuestra que su coche se dañara. Se dio una palmadita en el bolsillo y lo encontró vacío. Había salido esa noche para acompañar al maestro Kai en su brutal entrenamiento, sin esperar encontrarse con un incidente así, por lo que no había traído dinero en efectivo. ¿Qué te parece esto, Peter? Vos se volvió hacia Peter. ¿Podrías darme tu dirección? Haré que alguien venga a compensarte otro día. Al ver la mirada determinada de Vos, Peter pensó por un momento y luego dio su dirección particular y su número de teléfono. Calle Incran 20, Forest Hills, Keynes. ¿El número de teléfono es? Vos anotó cuidadosamente esta información. Él, por supuesto, conocía la dirección. Era la casa de Spider-Man, pero ahora tenía que fingir que no la sabía.
Está bien, lo tengo. Vos guardó el papel y el bolígrafo. En unos días haré que alguien venga a gestionar la compensación. Ben Parker observó a estos dos jóvenes que insistían en una compensación, sintiéndose aún más conmovido. En esta ciudad indiferente, encontrar gente tan responsable y buena era realmente raro. Entonces los molestaré a ambos. Ben finalmente aceptó su amabilidad. El señor Gui, que había estado escuchando cerca, habló de repente. Vos. Tu actuación de ahora tenía un fuerte sabor a juventud. Audacia y responsabilidad son cualidades que todo hombre debe poseer. Vos una vez más se convirtió en la despiadada máquina de quejas. Maestro Kai, ¿podría por favor no agregar la palabra juventud a cada oración? No. La juventud siempre debe estar presente. Solo así uno puede recordarse constantemente que debe mantener ese corazón ferviente. Respondió el señor Gui con expresión seria. Peter observó a estas dos personalidades tan distintas, con una sonrisa inconsciente formándose en sus labios. Aunque el hombre llamado señor Gui hablaba de forma extraña, ambos eran buenas personas. Tras el registro de la escena, la policía se preparó para marcharse. Aunque el coche de Ben Parker aún podía circular, la puerta del copiloto estaba completamente destrozada, lo que dificultaba el regreso a casa. Cuando se separaron, Peter se acercó una vez más a Vos y al señor Gui, haciendo una profunda reverencia. Señor Vos, señor Gui, muchas gracias a ambos. Si no hubieran llegado a tiempo, su voz se quebró ligeramente. No puedo imaginar qué habría pasado. Salvaste la vida de mi tío y nunca olvidaré tu generosidad. Vos le dio una palmadita en el hombro a Peter. No digas eso, cualquiera habría hecho lo mismo. Exactamente. El señor Gui también levantó el pulgar. Proteger a los inocentes es la misión de la juventud. Joven, recuerda los sentimientos de esta noche y deja que te guíen en el camino. Peter asintió vigorosamente, una luz decidida brilló en sus ojos. Ben Parker se acercó y les agradeció de nuevo. Jóvenes, muchas gracias por esta noche. Si alguna vez necesitan ayuda con algo en el futuro, solo pídanla. Es un placer, señor Ben, respondió Vos cortésmente. Entonces nos despedimos. Ten cuidado en el camino. Ben se despidió con la mano. Vos y el señor Gui se dieron la vuelta y se fueron, desapareciendo en la noche. Peter observó sus figuras alejarse con una mezcla de emociones en su corazón. Si no hubiera dejado ir a ese ladrón en un ataque de ira esta noche, si hubiera extendido la mano y detenido a la persona, entonces el tío Ben nunca habría estado en peligro. Pero ya era demasiado tarde para decir algo, afortunadamente Vos y el señor Gui habían aparecido a tiempo. Peter, vámonos a casa. La voz de Ben interrumpió sus pensamientos. La tía May todavía está esperando en casa. Está bien, tío Ben, dijo Peter asintiendo y ayudando a Ben a subir al viejo coche, que tenía la puerta y la ventanilla dañadas. El coche arrancó lentamente, rumbo a casa. Peter, sentado en el asiento trasero, observaba el destello de las farolas por la ventana, jurando en secreto. De ahora en adelante, nunca se quedaría de brazos cruzados por sus emociones. Usaría su fuerza para proteger a personas inocentes, como esos dos benefactores de esta noche. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta frase de repente resonó en su corazón, más clara que nunca. Esta era una frase que el señor Gato Ratón había escrito para sí mismo en la portada de su novela, El Caballero Oscuro, y esta frase seguía apareciendo en la mente de Peter esa noche, como si le recordara que no debía olvidar su responsabilidad. Al otro lado, Vos y el señor Gui regresaban caminando. Maestro Kai, terminemos el entrenamiento de esta noche aquí. Vos sintió que sus piernas ya no le pertenecían. Necesito regresar y descansar bien. Sí, pasaron muchas cosas esta noche. El señor Gui, inusualmente, no siguió mencionando el entrenamiento. Pero vos, lo hiciste muy bien esta noche. No te acobardaste ante el peligro y, después, asumiste la responsabilidad con iniciativa. Así es como debe ser la juventud. Vos sonrió con ironía. Simplemente creo que si cometes un error, debes asumir las consecuencias. Además, ese coche fue pateado por ti. Ja 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 ja. El señor Gui se rió con ganas. Las dos figuras desaparecieron rápidamente en la noche, dejando solo el grito del señor Gui de viva la juventud, resonando en el aire. Capítulo 91. Mi nombre es Muerte, estoy confundido. Al final del multiverso, existía una zona gris entre la existencia y la no existencia.
Este era el dominio de la muerte, la morada de la diosa de la muerte, el destino final de todas las almas vivientes. Esta dimensión no tenía una forma fija. Su aparición dependía enteramente de la voluntad de su amo. En ese momento, se manifestó como un vacío ilimitado, con innumerables energías etéreas del alma azul flotando como luciérnagas, convergiendo en ríos silenciosos de estrellas que finalmente fluyeron hacia un trono construido de huesos y sombras en el centro del dominio. En el trono se sentaba una figura femenina, por supuesto, la muerte podía adoptar la forma que quisiera, vestida con una túnica negra y con el rostro de una calavera. Era la muerte, una de las 5 deidades creadoras cósmicas del universo. Y al pie de las escaleras de su trono, un hombre con un traje ajustado de color rojo y negro estaba arrodillado sobre una rodilla, sosteniendo una rosa meticulosamente doblada de un envoltorio de burrito mexicano, su postura tan devota como si estuviera proponiendo matrimonio. Mi querido dios de la muerte, mi amor, mira esta flor. Representa mi amor eterno por ti, tan pleno como el relleno de carne de este burrito, tan ardiente como la salsa picante de este envoltorio. Deadpool Wade Wilson recitó un poema de amor con su tono único y descarado. La diosa de la muerte no respondió. Simplemente permaneció sentada en silencio, con sus cuencas oculares huecas aparentemente mirando a Wade. Para ella, Wade Wilson era una coordenada única, un alma que, debido a su loca adoración por ella, no podía ser verdaderamente poseída por ella, una paradoja de la eternidad y la única disonancia en esta interminable soledad. Al ver que la diosa permanecía en silencio, Wade asumió que su encanto no era suficiente y estaba a punto de lanzarse a otro estilo libre, pero luego notó que la atmósfera circundante cambiaba abruptamente. Los ríos de almas que fluían con firmeza se ondularon repentinamente de forma amenazante. Todo el dominio de la muerte, con su antiguo e inmutable silencio de miles de millones de años, fue interrumpido por un chasquido extremadamente sutil pero increíblemente claro. La diosa de la muerte inclinó ligeramente su cabeza con forma de cráneo. Ella lo vio. A lo largo de incontables líneas temporales del universo, un insignificante afluente la Tierra, Nueva York, Queens, un mortal llamado Ben Parker, cuyo hilo vital había llegado a su fin. Según la trayectoria predeterminada del destino, una bala acabaría con su vida y su alma abandonaría su cuerpo unos segundos después, fusionándose con los millones de almas que fluían hacia su dominio. Esta era la ley del universo, el ciclo de la vida y la muerte, la encarnación de su autoridad. Ella estaba dispuesta a acoger a esta alma bondadosa y justa. Sin embargo, en el milisegundo antes de que se disparara la bala, una fuerza física pura, brutal, cruda y absolutamente irrazonable, como un martillo de hierro salvaje, se estrelló violentamente contra ese preciso tapiz del destino. No hay fluctuaciones mágicas, no hay energía cósmica, solo una pierna. Una pierna envuelta en vendas, llena de vigor juvenil. ¡Bang! Los hilos del destino no se rompieron. El alma de Ben Parker, el alma que debería haber quedado bajo su dominio en el siguiente segundo, fue presionada a la fuerza hacia el cuerpo mortal. El camino que debería haber llevado al dominio de la muerte se detuvo abruptamente. En el dominio de la muerte, la barrera del alma que lo recogía todo era originalmente una ley absoluta e impecable. Ahora, debido al estancamiento del alma de Ben Parker, una arruga invisible apareció en la barrera. Esta pequeña arruga, como una pequeña grieta en una presa, comenzó a causar desorden en el flujo del alma circundante, creando una laguna de aumento de entropía localizada. Algunas almas que acababan de abandonar sus cuerpos, atraídas por esta fluctuación anormal, comenzaron a flotar fuera de la barrera, mostrando incluso signos de liberarse del control. ¡Guau, cariño! Wade sintió el aura fría que emanaba de la diosa de la muerte y tembló exageradamente. Pareces haber terminado el final de la saga Crepúsculo, con esa cara de estar estreñido durante 100 años. ¿Qué ha pasado? ¿Acaso algún despistado no murió y se niega a pagar el impuesto de su alma? La diosa de la muerte ignoró sus tonterías. Su conciencia cruzó dimensiones, volviendo a centrarse en esa calle. Ella vio al hombre que debería haber muerto, y vio al joven temblando de miedo y culpa. Peter Parker. La muerte de Ben Parker fue un símbolo narrativo de suma importancia en este universo. Su sacrificio fue el catalizador del nacimiento de un héroe, la más contundente alusión a la máxima. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Esta historia se difundiría entre innumerables mortales, transformándose en reverencia por el concepto de muerte, solidificando así su autoridad en las creencias mortales. Ahora bien, esta historia estaba siendo alterada desde su misma fuente. Fue como una obra de teatro con un guión escrito en la que el mentor del protagonista fue expulsado del escenario desde atrás en el primer acto, todavía vivo y coleando, exigiendo una compensación médica. Los cimientos de toda la obra quedaron sacudidos. No se trataba simplemente de un alma menos. Era un desafío directo a su autoridad. Un fuego silencioso de ira ardía en el corazón de la diosa de la muerte. Ella podría corregir fácilmente este error. Un solo pensamiento, una fluctuación insignificante de energía cósmica, podría hacer que Ben Parker volviera al buen camino debido a un ataque cardíaco repentino o al ser golpeado por la caída de una valla publicitaria. Pero ella dudó. Intervenir por la fuerza en el destino de un mortal que ya había sido alterado por una fuerza externa, especialmente una intervención física tan cruda, era muy probable que alertara a ese ser. El tribunal viviente. Esa jueza suprema del universo, de tres caras, odiaba a quienes no cumplían las reglas. No quería entablar una demanda innecesaria con esa jueza rígida por un mortal. Oye, cariño, dijo Wade, inclinándose y frotando el brazo esquelético de la muerte con su cabeza enmascarada. No te enojes, solo es un anciano que no murió. Conozco esta trama. Se llama el efecto mariposa, o quizás algún maldito autor se emborrachó y escribió tonterías. ¿Qué tal si nos unimos para encontrarlo? Yo lo convertiré en un burrito mexicano y tú te encargarás de... En ese momento, la atención de la diosa de la muerte pasó de Ben Parker a los dos intrusos. Uno era un tipo bullicioso, de cejas pobladas, que irradiaba energía verde, aunque ese era solo el color de sus medias. El otro era un joven de aspecto común y corriente, con un brillo astuto en los ojos que decía, lo sé todo. Ella trató de sentir sus almas. Esta era su habilidad más básica como maestra de la muerte. Ningún ser vivo con alma en el universo podía escapar de su percepción. Sin embargo, al segundo siguiente, el rostro eternamente inmutable de la diosa de la muerte mostró, por primera vez, una confusión genuina. Vacío. Evitar. En su percepción, las posiciones en las que se encontraban esos dos eran dos agujeros absolutos. No es que sus almas estuvieran protegidas por alguna magia o artefacto poderoso, ni eran trascendentes más allá de la vida y la muerte. Era un estado más fundamental, más absurdo. Parecían no existir en absoluto dentro del sistema de vida y alma de este universo. Tenían carne y sangre, pensamientos y poder, pero su información de registro del alma estaba completamente en blanco en todo el registro doméstico del universo. Eran como dos NPC que aparecieron de la nada en un juego, sin código fuente. ¿Quién? ¿Qué clase de cosa podría proyectar dos anomalías que no pertenecen a la estructura de este universo? Por primera vez, la diosa de la muerte sintió que todo se le escapaba de las manos. La supervivencia de Ben Parker era solo un pequeño error. Pero los dos programas desconocidos que crearon este error fueron la verdadera fuente de su malestar. ¿No puedes entenderlo?, preguntó Wade tentativamente, mirando a la silenciosa diosa de la muerte. ¿Qué tal si me encargo de ese viejo? Prometo que será con discreción. Solo diremos que se atragantó con un burrito mexicano. Eso es bastante original, ¿no? La diosa de la muerte levantó lentamente su brazo esquelético, ignorando la sugerencia de Wade, y simplemente lo agitó suavemente. Antes de que Wade Wilson pudiera reaccionar, fue envuelto por una fuerza irresistible y teletransportado directamente junto a un bote de basura en la tierra. Oye. No. Ni siquiera he terminado mi plan. Al menos déjame quedarme con esa rosa de burrito. La he atesorado durante una semana. La voz de Wade se desvaneció entre dimensiones. Todo el dominio de la muerte volvió una vez más al silencio absoluto. Pero esta vez, el silencio poseía una gravedad sin precedentes. La diosa de la muerte estaba sentada en su trono, con las cuencas de sus ojos hundidas mirando hacia la tierra. La molestia que le causaba que un mortal no muriera se había disipado hacía tiempo. En su lugar, una curiosidad profunda, fría y paralizante. Invitados no invitados habían entrado en su jardín. Y lo que más odiaba de todo era lo desconocido. Capítulo 92. El sonido de la forja en la cueva. Tony Stark y el Doctor
Ethan todavía estaba en la cueva cautiva, construyendo abiertamente un camino de tablones mientras cruzaba en secreto el río Chenkan. Dentro de la cueva, la luz roja del monitor parpadeaba, registrando cada movimiento de los dos prisioneros. En la superficie, los dos estaban jugando con piezas de misiles en el banco de trabajo, discutiendo los parámetros de las espoletas y los propulsores, como si realmente estuvieran trabajando para los terroristas. Este diseño del sistema de guía es tan estúpido, ¿quién escribió el código? Tony refunfuñó mientras desmontaba hábilmente una bomba fabricada por Industrias Stark, extrayendo con cuidado el valioso núcleo de paladio de su interior. Tal vez uno de tus ingenieros borrachos. Dr. Ethan cooperó, arrojando la carcasa desmontada a un lado, donde se amontonó formando un discreto montón de chatarra. Raza venía una vez al día a comprobar su progreso y cada vez veía un prototipo de misil cada vez más complejo. Quedó satisfecho, y la comida y el agua que recibían también aumentaron. Incluso, a petición de Tony, envió algunos modelos específicos de antiguas armas de Industrias Stark, aparentemente para investigación de desmontaje. Pero tarde en la noche, después de que el monitor se apagara rutinariamente durante una hora para mantenimiento, el verdadero trabajo de ingeniería en la cueva recién había comenzado. «Pásame esa bobina de cobre, ten cuidado de no romperla», susurró Tony. Ethan le entregó una bobina de alambre de cobre rescatada de un viejo generador. En la penumbra, los dedos de Tony eran notablemente firmes, enrollando alambre metálico más fino que un cabello, bobina tras bobina, alrededor del diminuto núcleo de paladio. Esta fue una creación sin precedentes. Un reactor de arco portátil, suficiente para alimentar el electroimán de su pecho durante décadas, o incluso más. Bien, ahora el paso más crucial. Tony se recostó en la cama, se desabrochó la camisa y dejó al descubierto el rudimentario dispositivo conectado a una batería de coche. «Doctor, el resto depende de usted». Ethan respiró hondo y recogió las herramientas quirúrgicas rudimentarias. Era una cirugía sin anestesia. La frente de Tony se cubrió rápidamente de sudor frío, pero apretó los dientes sin emitir sonido alguno. Cuando Ethan quitó el viejo electroimán y lo reemplazó por un reactor de arco en miniatura que brillaba con una tenue luz azul, Tony sintió una oleada de energía pura y poderosa en su pecho. Los cables que conectaban a la batería fueron cortados y, por primera vez, pudo ponerse de pie sin una fuente de energía externa. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ethan. «Como si tuviera un motor nuevo». Tony movió el cuerpo, sintiendo la pulsación constante de su pecho. Miró el halo azul. Una emoción compleja brillaba en sus ojos. A partir de ese día, los martillazos en la cueva se hicieron más frecuentes. Usaban martillos y sopletes para dar forma gradualmente a los casquillos de armas enviados para la investigación, placas de acero desechadas y piezas de motores de camión. «Necesitamos un sistema hidráulico para accionar las articulaciones, de lo contrario esta cosa será un ataúd de hierro», le dijo Tony a Ethan mientras dibujaba. «Ese viejo gato de allí podría funcionar», Ethan señaló un montón de basura en la esquina. Los dos tenían claras divisiones de trabajo. Tony era responsable del diseño del núcleo y del sistema de energía, mientras que Ethan, con su comprensión de la física, lo ayudaba a resolver problemas materiales y estructurales. Una armadura metálica tosca, rudimentaria y brutalmente estética fue tomando forma gradualmente en las sombras de la cueva. Tenía un peto pesado, extremidades gruesas y varios propulsores en miniatura, rescatados de misiles soldados a la espalda. Clan. El martillo golpeó la placa de hierro al rojo vivo, haciendo saltar chispas. «Tu artesanía es bastante buena», bromeó Tony sin levantar la vista, mientras jugueteaba con el cableado en sus manos. «Si no fuera físico, aún podría hacerme rico abriendo una ferretería». «Mejor que algunos traficantes de armas», replicó Ethan, entregándole a Tony una coraza recién enfriada. Tony tomó el plato, lo sostuvo contra su pecho y asintió con satisfacción. El diseño de esta armadura era tosco, pesado y lleno de una estética cruda y violenta, como el prototipo de un coloso de hierro. Carecía de líneas elegantes, solo remaches robustos y una armadura gruesa. Una noche, ambos descansaron junto al fuego, compartiendo un trozo de pan plano, seco y duro. El prototipo de la armadura se alzaba tras ellos, como un gigante de hierro silencioso. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Tony de repente. «No pareces alguien que quisiera tratar con esta gente». Ethan dejó de masticar.
Dejó la comida y miró hacia la oscuridad de la cueva, con ojos distantes y tristes. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Tony de repente. Siempre había sentido curiosidad por saber por qué este gentil físico había caído en manos de los 10 anillos. Ethan atizó el fuego. Las llamas se reflejaron en sus gafas y parpadearon erráticamente. Tenía un pequeño pueblo cerca, donde dirigía una clínica. Su voz era tranquila, como si contara la historia de otra persona. Tenía esposa y un hijo. Tony no dijo nada, solo escuchó en silencio. Hasta que un día, Raza llegó con sus hombres. La voz de Ethan no tenía inflexión, pero sus dedos que agarraban el palo de madera se apretaron ligeramente. Vinieron en coches cargados con las armas de su compañía. Querían apoderarse del pueblo, y quienes se resistieron fueron asesinados. Mi esposa también. En la cueva solo se oía el crujido de la madera ardiendo. Se llevaron a mi hijo y, como sabía de medicina, me trajeron aquí y me obligaron a tratar a sus heridos. Ethan miró a Tony. Hizo una pausa, con la voz ronca. Supongo que mi hijo, probablemente se ha ido. Doctor, Ethan continuó. En los meses que llevo aquí, he retirado personalmente innumerables metralla de los heridos, y en cada pieza estaba grabado el logotipo de Stark Industries. Uso las heridas de las armas que hiciste para salvar a quienes matan con ellas. Es irónico, ¿verdad? La mirada de Tony se posó en la pila de cajas de armas cercana, adornadas con el logotipo de su empresa. Esas obras maestras de las que una vez se sintió tan orgulloso ahora lucían increíblemente impactantes. Siempre se había dicho a sí mismo, se lo había dicho a Rodney, se lo había dicho al mundo entero, que fabricaba armas para proteger a la gente buena, para mantener la paz. Pero la realidad le había dado una bofetada muy fuerte. Las armas que fabricó mataron a la esposa del hombre que estaba frente a él y destruyeron su casa. Joey Tony abrió la boca, pero cualquier defensa le resultó pálida e impotente. Un lo siento se le quedó atascado en la garganta, pesando 1000 libras. No lo culpo, señor Stark. Cambió su vergüenza y negó con la cabeza. Vives en un mundo donde no ves estas cosas. Pero ahora sí las ves. Ethan se levantó y caminó hacia la fría armadura de hierro, pasando su mano sobre las ásperas soldaduras. Entonces, lo que estamos construyendo no es una herramienta de escape. Giró la cabeza y miró a Tony con ojos ardientes. Estamos construyendo una oportunidad para acabar con todo esto. No solo hay que salvarse, sino también redimirse. Tony miró en silencio la armadura, el halo azul en su pecho. Siempre se había considerado un genio que lo controlaba todo, un rey en la cima. Pero en ese momento, en esa cueva oscura y húmeda, vio realmente por primera vez con qué estaban manchadas sus manos. Se levantó lentamente, cogió el martillo y volvió al banco de trabajo. Ethan. La protección del brazo debe ser más gruesa, usa esa placa de blindaje del tanque. El sonido nítido y pesado del martilleo volvió a resonar, haciendo eco en la cueva vacía. Esta vez, cada golpe de martillo fue excepcionalmente contundente, como para forjar todo el arrepentimiento, la ira y la comprensión en una voluntad de hierro. Capítulo 93. Llega a la puerta otra vez. Dentro de una sala de conferencias fuertemente custodiada en el Pentágono, la atmósfera era tan opresiva como una bomba a punto de detonar. Han pasado casi 3 meses. Un general, con estrellas en el hombro, arrojó un informe sobre la mesa y su voz estaba llena de una rabia incontrolable. Hemos usado satélites, drones y las fuerzas terrestres más elitistas, ¿y cuál es el resultado? Además de encontrar más armas fabricadas por nuestras propias empresas y un montón de cadáveres de terroristas, ni siquiera le hemos tocado un pelo a Tony Stark. Los altos oficiales militares y oficiales de inteligencia presentes tenían expresiones solemnes. La desaparición de Tony Stark había pasado de ser un secuestro a una polémica política nacional. El precio de las acciones de Stark Industries se desplomó y los cuestionamientos públicos aumentaron en oleadas. Los medios de comunicación se preguntaban a diario por qué el rey de las armas de Estados Unidos sería dañado por sus propias armas, y por qué el ejército más poderoso de Estados Unidos no pudo proteger ni siquiera a un hombre de negocios. General, la estructura organizativa de los 10 anillos es muy rígida. Están profundamente atrincherados en las montañas de Afganistán, como topos. Nuestros métodos de reconocimiento convencionales tienen dificultades para ser efectivos, intentó explicar un oficial de inteligencia. No quiero oír explicaciones.
Le interrumpió el general frotándose la frente con cansancio. El Congreso ha dado un ultimátum. Debemos mostrar avances sustanciales en 2 semanas. Lo necesitamos vivo, o su cuerpo muerto. La sala de conferencias se sumió en un largo silencio. Todos sabían que encontrar a una persona deliberadamente oculta en el vasto desierto de Gobi y sus intrincadas montañas era como buscar una aguja en un pajar. Finalmente, el general, como si hubiera tomado una decisión, miró a su ayudante. Conecta la línea dedicada a Shield, busca a Nick Fury. Dile que el Departamento de Defensa solicita oficialmente su intervención para ayudar a gestionar el incidente Stark. Esta decisión hizo que algunos de los presentes cambiaran ligeramente sus expresiones. Permitir que esa misteriosa organización de agentes interviniera equivalía a admitir la incompetencia de las Fuerzas Armadas. Pero en ese momento, no tenían otra opción. Cuartel General de Shield, oficina del director. Nick Fury colgó el teléfono. Su único ojo no mostraba fluctuaciones emocionales. Giró su silla para mirar el enorme ventanal, desde el suelo hasta el techo, al otro lado del cual se veían las tranquilas aguas del río Potomac. La llamada de auxilio del ejército llegó unos días más tarde de lo esperado. Tony Stark. Fury susurró el nombre. Este genio, que siempre le causaba dolor de cabeza, siempre lograba alterar la situación del mundo entero de maneras inesperadas. Abrió el expediente de Stark y observó la sonrisa siempre rebelde en el rostro de la foto. El hijo de Howard, al igual que su padre, era a la vez un genio y un gran problema. Cogió el comunicador interno. ¿En qué campo de entrenamiento se encuentra el capitán? Rogers está aquí. Bang. Un saco de arena fue golpeado con una fuerza inmensa, balanceándose hacia atrás violentamente y casi arrancándose la cadena que lo colgaba. Steve Rogers bajó el puño, con la frente cubierta de finas gotas de sudor. No descansó, sino que se giró y caminó hacia el equipo del otro lado. Desde que despertó del hielo hace un año y derrotó a Hydra, había llenado sus días con un entrenamiento de tan alta intensidad, como si solo el agotamiento físico extremo pudiera hacerle olvidar temporalmente la confusión en su corazón y los 70 años de soledad. Capitán. Steve se detuvo y vio a Nick Fury. Director Fury. Steve cogió una toalla y se secó el sudor. Fury no se anduvo con rodeos y fue directo al grano. Los militares cometieron un error en Afganistán. No pueden encontrar a Tony Stark. Los movimientos de Steve se detuvieron. Stark, ese apellido, como una aguja, le pinchó suavemente el corazón. Recordó a su amigo de la Segunda Guerra Mundial, Howard Stark, quien diseñó su escudo, luchó junto a él y era confiado aunque un poco hablador. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecido? Casi 3 meses. Fury le entregó una tableta con el informe de la misión. Realizado por los 10 Anillos, una organización terrorista predominante en el Medio Oriente. Irónicamente, muchas de las armas que usaron llevan el logotipo de Industrias Stark. Steve hojeó el material, frunciendo aún más el ceño. Al ver los restos de armas que le resultaban familiares en las fotos del lugar, una emoción compleja lo invadió. Nunca había conocido al hijo de Howard, pero había oído muchas noticias sobre él. Playboy, inventor genio, magnate de armas. Estas etiquetas no parecían muy diferentes del Howard que recordaba. Pero ahora, ese Playboy estaba atrapado y su destino era desconocido. Steve recordó el informe sobre el accidente automovilístico de Howard y su esposa en los archivos de Shield hace un año. Y la verdad que Boss le dijo más tarde. No fue un accidente, sino un asesinato de Hydra, llevado a cabo por su querido amigo, el soldado del invierno con el cerebro lavado, Bucky Barnes. Esta culpa, como una piedra pesada, le pesaba en el corazón. Le debía demasiado a la familia Stark. ¿Qué necesito hacer? Steve apagó la tableta y miró a Fury con determinación. Encuéntrenlo, tráiganlo a casa, dijo Fury, pero también enfrentamos un problema. No sabemos exactamente dónde lo tienen detenido. Steve guardó silencio un momento. La guerra civil de hace un año que casi derrocó a Shield pasó por su mente. Frente a la omnipresente Hydra, ellos también se sintieron perdidos. Los métodos convencionales no funcionarán. Necesitamos a alguien que no siga a las reglas, dijo Steve. Un destello de aprobación brilló en el único ojo de Fury. Sabía que Steve estaba pensando lo mismo que él. Alguien que pueda ver pistas que nosotros no podemos, y pensar en métodos que nosotros no podemos, continuó Fury.
Los dos intercambiaron miradas y un nombre apareció simultáneamente en sus mentes. Boss Nival. Hace un año, fue este tipo aparentemente poco confiable, que solo sabía escribir novelas, quien, de una manera increíble, desarraigó la conspiración profundamente enterrada de Hydra dentro de Shield. Aunque el proceso estuvo lleno de caos y varias sorpresas que nos subieron la presión arterial, el resultado fue bueno. Coulson. Gritó Fury en el comunicador. Phil Coulson apareció casi inmediatamente en la entrada del campo de entrenamiento, impecablemente vestido con un traje. Director, capitán. Cuando veía al Capitán América, sus ojos habitualmente miraban a su ídolo. Contacta con Boss Nival, ordenó Fury. Dile que el Capitán América necesita su ayuda. Objetivo de la misión: Tony Stark. Además, autorízalo a usar todos los recursos necesarios, siempre y cuando pueda encontrarlo. Entendido. Coulson respondió a la orden y se giró rápidamente para marcharse. Sabía que esta misión probablemente se volvería animada de nuevo. Manhattan, Upper East Side. Un discreto Audi negro estacionado debajo de un moderno y lujoso edificio de apartamentos. Phil Coulson estacionó el auto y se volvió hacia Steve en el asiento del pasajero. Capitán, estamos aquí. El señor Boss se mudó aquí después de que su novela, El Caballero Oscuro, se convirtiera en un gran éxito. Está en el ático del último piso. Steve miró a través de la ventanilla del coche el edificio de paredes de cristal que se elevaba hacia el cielo, un marcado contraste con los viejos apartamentos de Brooklyn de sus recuerdos de infancia. Los dos subieron en un ascensor privado directamente al último piso. Las puertas del ascensor se abrieron con un din, revelando un pasillo alfombrado de alta calidad que conducía a una pesada puerta de ébano. Coulson se ajustó el traje y dio un paso adelante para tocar el timbre. No hubo respuesta desde el interior de la puerta, pero sí un ruido metálico mezclado con el chillido de un gato, el sonido pica pica de alguna criatura, mujeres discutiendo y una explosión. Coulson y Steve intercambiaron miradas, ambos viendo confusión en los ojos del otro. Justo cuando Coulson estaba a punto de tocar el timbre nuevamente, la puerta se abrió. Capítulo 94. Aqua se electrocuta. Fue Artoria quien abrió la puerta. Vestía un atuendo informal, sencillo y elegante, con su cabello dorado cuidadosamente recogido en la nuca y el inmutable y llamativo auge. Cuando vio a las dos personas fuera de la puerta, un destello de sorpresa brilló en sus ojos esmeralda. Señor Steve, agente Coulson, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verla, señorita Artoria?, asintió Steve cortésmente. Los dos entraron a la casa, y la vista que tenían frente a ellos les hizo darse cuenta instantáneamente de que el caos que habían escuchado antes no era una ilusión. La espaciosa y lujosa sala de estar estaba hecha un desastre. El costoso sofá de cuero estaba arrinconado, varias mancuernas y colchonetas de yoga estaban esparcidas por el suelo, y había varias marcas de quemaduras evidentes en la esquina de la pared, con un ligero olor a ozono en el aire. En el centro de la sala, Boss vestía un conjunto deportivo corto, sudando profusamente y jadeando, apoyado en las rodillas. Su físico era mucho más musculoso que hace un año, y sus líneas musculares eran claramente visibles. Y frente a él estaban dos caras nuevas que Steve y Coulson nunca habían visto antes. Uno era un hombre con un mono verde, corte de pelo tazón y cejas pobladas, de pie con los brazos cruzados y expresión seria. El otro era una criatura amarilla y peluda con un sombrero de detective. ¿Un ratón? La criatura amarilla sostenía una taza de café en miniatura y tomaba un sorbo con aire de sofisticación. Vamos, sigamos con la siguiente ronda. Esta vez, probaremos 1500 voltios para estimular tus músculos profundos. La criatura amarilla dejó la taza de café y habló en lenguaje humano, con un matiz de cinismo en su voz. Las bolsas eléctricas de sus mejillas ya habían empezado a parpadear. Si Steve no las hubiera identificado mal, debería haber sido un rayo. Las expresiones de Steve y Coulson se congelaron. ¿Un ratón parlante? Espera. Boss rápidamente agitó las manos y retrocedió, con el rostro lleno de resistencia. Pikachu, creo que el entrenamiento de electrochoques de hoy puede terminar aquí. Mis músculos ya están muy activos. No. El hombre de pelo atazón meneó la cabeza con seriedad y su voz era tan fuerte como una campana. Boss. Ya que elegiste este camino de entrenamiento de juventud ardiente, no puedes rendirte a medias.
Además, mira, tu condición física está mejorando rápidamente. Boss se miró a sí mismo y tuvo que admitir que Megumi tenía razón. Todo esto surgió hace 5 días. Cuando completó la parte básica de su entrenamiento diabólico 2.0, diseñado por él mismo, Pikachu, quien afirmaba ser un gran detective, se ofreció a ayudarlo con un entrenamiento mejorado usando métodos especiales. Afirmaba que las descargas eléctricas podían estimular eficazmente la contracción muscular y aumentar la velocidad de reacción nerviosa, lo cual era un método de entrenamiento común en el mundo Pokémon. Boss, en un momento de impulsividad, aceptó. Ahora, lo único que quería era volver atrás en el tiempo y golpearse a sí mismo hace 5 días. Además, Artoria se acercó desde la cocina, sosteniendo 2 tazas de café, claramente para Steve y Coulson, quienes eran invitados. Maestro, su tiempo de carrera de 10 kilómetros de ayer se ha reducido con éxito a 5 horas. En realidad, Boss se quedó atónito por un momento. Aunque este logro seguía siendo vergonzoso, supuso una gran mejora para él. Claro que es real. El hombre de pelo atazón, Megumi, le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, dejando al descubierto una boca llena de dientes blancos. Este es el milagro de la juventud. Pero aún no es suficiente. Necesitamos seguir intensificando nuestro entrenamiento y correr hacia el ocaso. Boss, idiota. Desde el sofá, no muy lejos, se oyó la risa de Aqua, llena de alegría por el mal ajeno. Señaló a Boss mientras comía patatas fritas. Que un ratón te electrocute y grites así es demasiado vergonzoso. Es una vergüenza para nuestro equipo. Cállate. Boss se giró y la fulminó con la mirada. Si eres tan valiente, ¿por qué no intentas que te electrocuten? Esta diosa jamás haría una tontería así. Aqua se echó con orgullo su largo cabello celeste y se puso de pie, con las manos en las caderas. Tengo protección mágica divina. Una simple descarga eléctrica no puede dañarme ni un solo cabello. Pikachu escuchó esto, puso los ojos en blanco y un destello de astucia brilló en sus ojos debajo del sombrero de detective. ¿Ah, sí? ¿En serio? Por supuesto. Aqua hinchó el pecho y su rostro era arrogante. Si no me crees, inténtalo. Déjame mostrarte el verdadero poder divino. Entonces no me contendré. Las bolsas eléctricas rojas en las mejillas de Pikachu se iluminaron de repente, haciendo un crujido. Pica pica. Rayo. Un rayo dorado, decenas de veces más grueso que la corriente que acababa de amenazar a Boss, surgió instantáneamente del cuerpo de Pikachu, golpeando precisamente a Aqua, que todavía estaba posando. ¡Ah! La diosa de cabello azul dejó escapar un grito estridente, todo su cuerpo fue levantado directamente del suelo por el impacto, su cabello se erizó, dando varias vueltas en el aire y finalmente cayó pesadamente sobre la alfombra con un golpe sordo, su cuerpo aún se retorcía incontrolablemente, con volutas de humo elevándose de ella. Aqua yacía en el suelo, con los ojos en blanco y el cabello tan desordenado como un nido de pájaro. Tú, ratón, no juegas limpio. Fui descuidado, no esquivé. Aqua está muerta. Incapaz de levantarse, esta ronda es Pikachu con Aqua. Pikachu eliminó a un enemigo y ganó. Lo siento, se me resbaló la mano. Pikachu cogió la taza de café y tomó otro sorbo como si nada hubiera pasado. Eso fue Thunderbolt ahora mismo, probablemente 100 veces más fuerte que la descarga eléctrica que le di a Boss. No lo controlé bien. Boss observó el estado lamentable de Aqua y luego recordó los 1000 voltios que acababa de soportar. El arrepentimiento y el dolor en su corazón se desvanecieron al instante, e incluso, inexplicablemente, sintió una pizca de satisfacción. De hecho, la felicidad siempre se construye sobre el sufrimiento de los demás. /G_F/urra. Y todo esto fue presenciado por Steve y Coulson en la puerta. El cerebro de Steve estaba un tanto estancado. Hace un año, pensó que un gato que podía jugar ajedrez y un ratón que podía saludar, además de una niña que podía conjurar agua de la nada, ya eran la cima mágica de este nuevo mundo. Pero hoy, fue testigo de un hombre apasionado con un mono verde que hablaba constantemente de juventud, y de una criatura, llamémosla ratón por ahora, que bebía café, hablaba lenguaje humano e incluso podía liberar 100.000 voltios de electricidad. En comparación, Aqua, que estaba carbonizada por fuera y tierna por dentro por la electricidad, era realmente lamentable.
Él solía pensar que era una tonta cuando se conocieron, pero ahora, con semejante impacto, ¿de verdad se volvería idiota? Señor Boss. Coulson fue el primero en recuperarse. Se subió las gafas, intentando analizar todo lo que tenía ante sí con su compostura profesional de agente, pero al final fracasó. Oh, capitán, Coulson, ya están aquí. Boss finalmente notó a los invitados en la puerta, se secó el sudor con una toalla y se acercó. Lo siento, la casa está un poco desordenada. Estamos haciendo ejercicio a diario. ¿Ejercicio diario? Steve miró a Aqua, que seguía echando humo en el suelo, y luego a las marcas de quemaduras en la pared, lo que le permitió comprender mejor el término. Boss se rascó la cabeza un tanto incómodo y presentó las dos nuevas caras. Él es Midori, mi entrenador físico. Y él es Pikachu, mi compañero de entrenamiento de electroterapia. Hola a todos. Soy la orgullosa bestia azul de Konoha, Midori. Es un placer conocerlos, ustedes también rebosan juventud. Midori volvió a adoptar esa deslumbrante pose de entrada. Simplemente llámame Detective Pikachu. Pikachu saltó al hombro de Boss, evaluando a Steve y Coulson. ¿Y el agente? ¿Tiene un caso para él? La mirada de Coulson estaba fija en Pikachu. Su cerebro trabajaba a toda velocidad. Una criatura desconocida con inteligencia, capaz de comunicarse con fluidez y de liberar corrientes de alto voltaje, su inteligencia era inconmensurable. Sí, señor Pikachu. Coulson usó honoríficos inconscientemente. Tenemos un asunto muy urgente que requiere la ayuda del señor Boss. La mirada de Steve se detuvo en Boss por un momento. Podía sentir que el aura de Boss era mucho más tranquila que hace un año, y el poder que contenía su cuerpo era completamente diferente. En el último año, era evidente que había experimentado mucho. Pasa y siéntate primero. Boss señaló el sofá que milagrosamente había escapado a daños. Aqua, deja de hacerte la muerta. Date prisa y recoge las bolsas de bocadillos del suelo. Aqua, medio muerta por la descarga eléctrica, se incorporó tambaleándose, murmurando cosas como Boss, capitalista sin escrúpulos, explotando a una diosa, y a regañadientes comenzó a limpiar el desastre. Su capacidad de recuperación también era, sin duda, extraordinaria. Steve y Coulson se sentaron en el sofá. Artoria les entregó las 2 tazas de café. Ambos dieron las gracias y empezaron a hablar del tema. Creo que sé por qué estás aquí para verme. Déjame adivinar, ¿tiene algo que ver con el secuestro y desaparición de Tony? Fin del capítulo 94.